Es noticias. Enlace Social, noticias. Televisión en Internet. Mucho que decir. Valeria Vidal, buenas noches. Hola, muy buenas noches al auditorio. Les voy a dar una pequeña introducción del doctor Ugalde. Luis Carlos Ugalde Ramírez es un académico político mexicano licenciado en Economía, egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México, además maestro de Administración Pública y en Ciencia Política, doctorándose también en dicha rama, todo por la Universidad de Columbia en Nueva York. En el extranjero ha sido profesor e investigador en diversas universidades, entre ellas Harvard, Georgetown y Americana. En el Gobierno de México se ha desempeñado como coordinador de asesores de la Secretaría de Energía y de la Embajada de México en Estados Unidos. Entre el 31 de octubre del 2003 y el 14 de diciembre del 2007, ocupó el cargo de consejero presidente del Instituto Federal Electoral. Actualmente, el doctor Ugalde es director general de Integralia Consultores, consultora especializada en temas de inteligencia política y legislativa, transparencia y rendición de cuentas, gobierno corporativo, gobiernos de transición y de gobernanza. Bueno, pues sin más preámbulo, saludamos en la línea telefónica al doctor Luis Carlos Ugalde. Muy buenas noches, doctor Ugalde, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias por invitarme a platicar, a sus órdenes. Oiga, pues usted, un testigo primordial de aquel proceso electoral del año 2006, y vamos a escuchar, para que usted también lo recuerde, aquella declaración que usted hizo, aquel discurso que pronunció aquel 2 de julio de 2006 a las 11 de la noche. Claro que sí. Estadístico calculados no permiten distinguir claramente la fuerza política que haya obtenido el mayor porcentaje de votación emitida. El Comité Técnico Asesor ha informado que no es posible determinar, dentro de los márgenes científicos establecidos para el conteo rápido, al partido o coalición que haya obtenido el mayor porcentaje de la votación emitida. Bueno, pues es lo que los mexicanos en aquel momento vivimos, escuchamos y que realmente nos sacamos de onda de que no había un ganador en aquel proceso electoral. Doctor Ugalde, usted ha presentado un libro ahora en manera virtual. Este libro, Así lo viví. Platíquenos por qué decidió escribir este libro del proceso electoral pues más competido de la historia en el 2006. Bueno, lo hice en 2008, 2 años después de haber salido del IFE, porque me parece que la elección de 2006 es una elección muy polémica, muy intensa, legal y transparente, pero que dejó una secuela de sorpresa, de duda, de incredulidad entre algunos segmentos de la población. Y me parece que el 2006 estuvo impregnado de pasiones, de verdades, de mentiras y de dichos interesados de los propios actores. Y me parece que México necesita reflexionar con base en datos, con base en la realidad, para poder aprender de una experiencia. Es uno de los momentos más difíciles de la historia moderna de México. Hubo una crisis política que afortunadamente se resolvió de manera pacífica, pero México estuvo al borde de una crisis constitucional. Entonces me parece que entender ese momento es muy importante y me parece que ahora en el proceso electoral que estamos viviendo vale la pena echarle un vistazo a lo que pasó en aquel año, vale la pena revisar por qué hoy están ocurriendo ciertas cosas para entender mejor el presente. Por eso es que la editorial Random House Mondadori decidió sacar ahora esta versión del libro. Este libro, Así lo viví, salió en 2008 y la semana pasada acaba de salir la versión digital o electrónica del libro. ¿Qué tal, doctor Ugalde? Muy buenas noches, su servidor Eliseo Cruz, para pues un poco que nos comente algunas de las diferencias, si es que, bueno, pues las hay para las personas que van a leer su libro en el proceso electoral anterior y, bueno, pues este 2012. Mira, una de las cosas que yo veo con sorpresa, o no con sorpresa, veo que muchas historias se repiten. Lo único que va cambiando son los protagonistas, pero yo recuerdo que en 2006, igual que ahora, había un candidato que se llamaba López Obrador entonces, que no quería debatir porque iba en primer lugar, y hoy al menos ha sido el candidato del PRI el más renuente a debatir más que los demás. Recuerdo también en aquel año que la guerras negativas o campañas negativas se lanzaron en contra del candidato puntero, López Obrador.
Ahora las campañas negativas son lanzadas en contra de Peña Nieto, el candidato del PRI. En aquella época recuerdo que había una enorme crítica por las campañas de spots que decían poco, igual que hoy hay críticas de que los spots de televisión y radio nos dicen poco. Entonces hay muchas semejanzas, las críticas, los cuestionamientos de los políticos son las mismas. Hace unos días se supo, por ejemplo, que el PRD se oponía a que el IFE llevara a cabo un conteo rápido la noche de la elección. El conteo rápido es un ejercicio que hace el IFE para poder hacer una proyección de tendencias de la votación para informar a la población. Hace 6 años quien se oponía era el PRI. Entonces hay muchas cosas que son muy parecidas, lo único que va cambiando es quién las dice y el color de su camiseta. Doctor, buenas noches, aquí un servidor Pedro Pérez. En su libro que tiene ahora, ¿cree que la gente encontrará algo distinto o que no se haya dicho en los medios anteriormente? Y si es así, pues si nos puede dar un ejemplo de lo que está en su libro. Bueno, en este libro se platica la historia como yo la viví. No pretendo que esta sea la verdad, simplemente pretendo platicar lo que yo viví, lo que yo escuché, mis conversaciones con los actores políticos, con el presidente Fox, con los candidatos, las presiones que hubo sobre el IFE, las amenazas que hubo sobre mi persona, los chantajes. Todo esto se narra de manera muy puntual, yo lo he comentado en ciertas ocasiones, pero persiste todavía hoy una enorme desinformación sobre lo ocurrido, y persisten ciertos mitos, ciertas mentiras que se siguen diciendo. Entonces este libro, que es una crónica personal en realidad, va platicando momento a momento la razón por la cual se fue construyendo toda esta percepción construida por el candidato perdedor López Obrador de un fraude que no ocurrió. Y me parece que por lo tanto vale la pena ir sabiendo qué sucedió en aquel momento. Por ejemplo, simplemente voy a dar un ejemplo muy importante. López Obrador en 2006 hizo de su lema voto por voto, casilla por casilla, su lema político y su demanda fundamental. Tanto que ahora incluso el Partido Acción Nacional la repite en algunas elecciones cuando pierde. Bueno, casi nadie sabe que jamás esa demanda se hizo ante el Tribunal Electoral. Es decir, López Obrador cantaba en las calles que quería el recuento de todas las casillas, y ante el Tribunal Electoral solo pidió el 16% del recuento de las casillas. Entonces se trataba de una mentira, porque cantaba en las calles una cosa, pero en la realidad pedía otra. Entonces, este simple hecho me parece que es fundamental que la gente lo entienda y lo conozca. Ya que estamos en el primer debate presidencial, en aquella época también hubo 2 debates, si mal no lo recuerdo. Usted bien lo dice, no acudió López Obrador a uno, después sí acudió. Pero díganos, en cuanto a la organización, que es lo que ahorita está en boga, está pues en boca de todos precisamente, ¿cómo fue esta organización de los debates en aquel periodo y a qué dificultades se encontró el Instituto Federal Electoral que usted presidía? La principal dificultad que encontramos fue que López Obrador no quería debatir, y el PRI y el PAN exigían que debatiera, y el PRD con cierta arrogancia se negaba a participar, y eso era en voz del presidente del PRD, que se llamaba Leonel Cota, y del coordinador de la campaña, que era Jesús Ortega. Entonces esa fue la principal dificultad. Fíjense nada más cómo se repite la historia. El PRI y el PAN en aquella época nos pedían que obligáramos a López Obrador a debatir, como hoy muchos piden que se le obligue a Peña Nieto a debatir. 2, en aquella ocasión se organizó con la Cámara de la Industria de Radio y Televisión, y no hubo ningún problema en la organización y en la transmisión, pero debo decir que el formato era igual de aburrido que ahora. Ahí sí no hay casi ningún cambio, y la verdad es que son los políticos los que buscan protegerse, no hay una cultura del debate, no están acostumbrados a hacerlo, entonces sus representantes tratan de hacerlo lo más predecible posible para evitar los riesgos. Igual que ahora, los números se movieron poco en aquella época. La verdad es que después del primer debate todo el mundo le pegó a López Obrador, como hoy todo el mundo le pegó a Peña Nieto, pero los números se movieron poco. Fue en el segundo debate quizá donde López Obrador le lanza un ataque muy fuerte a Felipe Calderón, lo acusa de corrupto, acusa a su familia de corrupción, y de ahí se desata una campaña negativa muy intensa del PRD en contra del PAN en aquel momento, y ahí sí afectaron al PAN con algunos puntos de distancia, pero el formato era aburrido y las preferencias se mueven en el margen realmente. Bueno, ahora si nos pudiera decir
los motivos del PRD que hubo en ese momento, en el 2006, para que López Obrador no asistiera. ¿Sabe usted de la razón exacta por qué no asistió a ese debate? Bueno, no asistió por la razón por la cual hoy Peña no quiere debatir, porque ¿para qué arriesgar su ventaja? Primero. Segundo, porque es un hombre muy desconfiado y le parecía que para qué tenía que debatir. Es un hombre que no le interesa debatir, no le gusta el debate a López Obrador, no le gusta el cuestionamiento directo. Entonces, además iba en el primer lugar, ¿para qué hacer debate? Sí pensaba efectivamente que todo el mundo lo iba a atacar, como hoy todo el mundo ataca a Peña. Creo que esa fue la razón. Yo personalmente, a través de gente de su campaña, intenté persuadirlo de manera indirecta, mandándole mensajes, garantías de que el debate iba a ser con reglas claras e iguales para todos, y jamás fue posible convencerlo de que fuera el primer debate. Doctor Ugalde, pues preguntarle sobre esta reforma electoral, ¿por qué fue necesaria una reforma electoral? Si está funcionando en verdad, si está pues cumpliendo con su objetivo, que pues era hacer cambios en la elección del 2006. Doctor Ugalde, gracias. Mira, la ley electoral de 2006 requería cambios para mejorarse, sin duda. Pero los cambios que se hicieron en 2007 no fueron los adecuados, empeoraron las cosas, sobreregularon el sistema y lo que han generado es una situación de muchos litigios, muchas prohibiciones, muchas sanciones, sin ir al fondo del problema. La democracia mexicana sí requiere ajustes para que sea una democracia de menor costo, que genere menor corrupción y que genere más equidad. Sí es cierto que se requiere ese cambio, pero los cambios que se hicieron en 2007 fueron hechos para satisfacer a los políticos, fueron hechos para cerrar heridas, fueron hechos para satisfacer a la izquierda que clamaba un fraude que nunca existió, y entonces no fue una reforma hecha para el futuro, fue una reforma hecha para negociar políticamente. Y ese es el origen del problema de esa reforma que, en mi opinión, no está funcionando adecuadamente. Por último, doctor Ugalde, si nos lo permite, fue en aquella época, en el 2006, aquella noche del 2 de julio, un error no haber dado un ganador en aquel momento, ¿o cómo lo considera usted? Es que no había ganador. El IFE no podía dar ganador porque no lo había. El conteo rápido, que es un ejercicio probabilístico de tendencias, nos arrojó esa noche que estaban empatados. Felipe Calderón estaba ligeramente arriba, pero estaba dentro de lo que llaman el margen de error. O sea, estaban empatados estadísticamente. Y lo que yo salí a decir, como ustedes acaban de reproducir en el audio, ¿sí?, fue que lo que dije es que no había manera de saber quién había ganado. Bueno, no solamente lo dijo el IFE, todas las encuestas de los medios de comunicación a las 8 de la noche dijeron lo mismo. Entonces no es un error o no error. El IFE se debe decir, señores, no sabemos quién ganó porque están empatados, así es que hay que esperar hasta el miércoles que se acaben de contar todos los votos para decirlo. Eso no me parece que sea un error, eso es lo que existía. Lo que pasa es que es anticlimático en una noche con una contienda tan cerrada que el árbitro salga a decir, no sé quién ganó. Y entonces empieza la teoría de la conspiración y entonces los dos candidatos punteros de manera irresponsable se proclamaron ganadores y ahí empezó el problema de la elección de 2006. Muy bien, pues realmente invitamos al auditorio, a toda la gente que nos esté viendo en internet, en radio, a que lean Así lo viví del doctor Luis Carlos Ugalde. Yo ya lo leí, ya tuve la oportunidad de leerlo. Realmente está muy sabrosa esta crónica.